Hola muchachos, pues continuamos con los movimientos literarios. Hasta el momento nos queda claro que un movimiento literario son aquellas creaciones hechas, en este caso por escritores, ya sean poetas, ensayistas, novelistas, fabulistas, que buscaban transmitir a través de sus obras lo que estaba sucediendo en la época y en el momento en el que estaban viviendo. Bien, pues en estos momentos vamos a ir por otra parte muy importante, como lo vienen siendo los poemas. Vamos a hablar de lo que es poesía, aquellas creaciones hechas por estos personajes, por estos autores, en donde plasman sus sentimientos cambiando el lenguaje literal o real por el lenguaje figurado. Sabemos que el lenguaje literal es la manera en cómo decimos las cosas tal cual es. El lenguaje figurado es como cambiamos ese sentido utilizando palabras elegantes, palabras bonitas. Es maravilloso crear poemas. Lo hace la poesía. Y bien, te voy a dar un ejemplo. Si tú le quieres decir a alguien que te emociona cuando lo ves, haces como que buscas una analogía a qué se parece. Y se te ocurre decirle a la persona: eres el sol que ilumina mi vida. Fíjate qué hermosa forma de hablar. Lenguaje literal, me agrada cuando vienes. Lenguaje figurado, eres el sol que ilumina mi vida. Pues bien, cuando una persona plasma sus emociones, sus sentimientos por escrito, crea poemas. Sabemos que los poemas están conformados por estrofas y las estrofas a su vez están formados por versos. Sabemos que los versos es cada una de las líneas que conforman un poema y las estrofas son las partes en las que se divide ese poema. Todas esas estrofas juntas forman el poema. ¿Quedó claro? Entonces, un poema es todo el contenido de diferentes estrofas. Una estrofa está conformada por cada verso y ese verso es cada línea del poema. Ahora bien, cuando analizamos los poemas, tenemos que considerar tres aspectos: la métrica, la rima y el ritmo. El ritmo viene siendo, jóvenes, la manera en la que leemos el poema. No lo podemos leer como si fuera un texto en prosa. Los textos en prosa, recuerda, son aquellos que están redactados en párrafos. En cambio, los poemas no, están redactados en estrofas. Entonces no los podemos leer de la misma manera porque el poema plasma el sentimiento del autor. Esa emoción, esa alegría, esa tristeza, ese coraje, lo que haya transmitido en ese poema creado. ¿Ok? Entonces, esa parte del ritmo se lee con esas formas de expresión. ¿Va? Es la musicalidad al leer el poema. No es lo mismo decir, eres el sol que me ilumina, a que yo diga, eres el sol que ilumina mis mañanas. Ese tono, esa forma, eso es el ritmo. Y bien, por otro lado está la rima. ¿Qué es la rima? Es una estrategia que usa el poeta para que al final de cada verso tenga mejor musicalidad. Las rimas son las terminaciones parecidas o iguales de un verso con otro. Y las rimas pueden ser de dos maneras: asonante y rima consonante. ¿Cuándo se le llama rima asonante? Cuando la última palabra de cada verso rima solo las vocales. Por ejemplo, me siento contenta de verte y siento placer al amarte. Quiero encontrarte y tenerte. Si se fijan, lo que está rimando es solo la vocal. Los cuatro versos que acabo de crear, de esa estrofa que acabo de crear, terminan con la vocal E. Se le llama rima asonante. ¿Cuándo se vuelve rima consonante? Cuando la última palabra de cada verso, lo que rima igual, es la última sílaba.
Escuchen el ejemplo. Muero por tenerte. Siento alegría de estar a tu lado. Siento desesperación de comerte porque pienso pasarme todo el tiempo enamorado. Si te fijas, el verso 1 y el verso 3, terminan en T. Y el verso 2 y el verso 4 terminan en ado. A eso se le llama rima consonante. Y la métrica. La métrica es lo más maravilloso. Acuérdate que desde la época épica hasta la época modernista contemporánea, los autores seguían rigurosamente lo que era lo tradicional, que sus poemas tengan la métrica correcta. Los vanguardistas del siglo XXI rompieron con esa forma de crear poesía. No les importaba ni la rima, ni el ritmo, ni la métrica. Volvemos a la métrica. Cuando se saca la métrica en los poemas, hay que considerar cuándo decir que un poema es de arte menor o de arte mayor. Se dice que un poema es de arte menor cuando la suma de sus sílabas es 8, de 1 a 8. Se dice que un poema es de arte mayor cuando el número de sus sílabas que conforman el verso es mayor de 8. Cuando se saca la métrica, jóvenes, se tiene que contar cuántas sílabas tiene cada verso del poema. Leo el primer verso y empiezo a dividir en sílabas. ¿Te acuerdas cómo se divide en sílabas? Por ejemplo, los ojos de tu rostro impactan mi interior. Los ojos de tu rostro impactan mi interior. Esa división en sílabas es lo que hace la métrica. Contar cuántas sílabas tiene cada verso del poema. Cuando tú ya puedes identificar cuánto mide cada verso, es decir, cuántas sílabas tiene cada verso de ese poema, ahí ya puedes identificar si es de arte menor o de arte mayor. Si fue de 1 a 8 sílabas, entonces es de arte menor. Si es de 9 en adelante, es de arte mayor. Y fíjate, para que este conteo de sílabas por verso te quede bien, tienes que considerar las licencias métricas. ¿A qué se le llama licencia métrica? A la sinalefa, a la sinéresis y a la diéresis. ¿Cuándo se puede decir que hay sinalefa? Cuando una palabra termina con vocal y la palabra que sigue empieza con vocal. En vez de que se cuenten como dos por separado, se cuentan como si fuera una sola sílaba. Por ejemplo, la espalda de tu cuerpo. La es una palabra. Espalda es la otra palabra. Y veo que la termina en vocal. Y espalda empieza con vocal. Junto la es, y en vez de que sean dos sílabas, se vuelve una sola. A eso se le llama sinalefa. Hay otros dos tipos de sinalefa. La sinalefa que una palabra o empieza o termina con vocal y la que sigue es la Y, pero que suene como I. Por ejemplo, la espalda y tu cuerpo, fíjate, espalda termina con A y la Y no está funcionando como Y, está funcionando como I. Entonces se dice que ahí hay otra sinalefa. Espaldai se junta y ya tenemos otro tipo de sinalefa. Hay otra tercera forma de sinalefa que existe, cuando la palabra termina con vocal y la que sigue empieza con H. La H es muda, pero no cuenta al momento de sacar la métrica en los poemas. Ejemplo, la espalda hombre.
espalda, termina con la última sílaba con A. Hombre empieza con H y la que sigue es una vocal O. Entonces se une da, espalda, om. Daón se vuelve una sola sílaba. Y esa es otra sinalefa. Entonces son 3 tipos de sinalefas que existen y cuando vas a separar cada sílaba de cada verso, tienes que checar si ese verso tiene sinalefas. Porque la sinalefa te está indicando que en vez de que se cuenten como 2 sílabas separadas, se cuentan como una sola. La sinéresis es contar 2 sílabas que están en hiato como una sola. Por ejemplo, yo había dicho, en vez de que contemples había, lo juntas. Yo había, lo juntas. Porque los necesita. Es una licencia métrica que requiere el poema para que sigan midiendo lo mismo. Y la diéresis es cuando lo separas. Tengo una sinalefa, pero necesito romperla y separarla para que al final pueda quedar el conteo de los versos del mismo número. Por ejemplo, con un manso con un manso ruido. Ruido. La palabra ruido es diptongo. Se debe de leer normal. Ruido. Pero en ese momento yo necesito que mi verso llegue a 7 sílabas. Y si yo lo tomo como está, sería con un manso ruido. Con un manso ruido. Me dan 6. Y resulta que yo quiero que todo mi poema mida 7. Entonces utilizo la diéresis y separo el diptongo que hay y queda así. Con un manso ru y do. Y ya tengo mis 7 sílabas. Entonces, para que hagas muy bien la métrica, tienes que considerar esta parte. Las sinalefas, las sinéresis y las diéresis. Pues muchachos, este es un tema que se ve desde la primaria, cuando nos enseñan y nos indican nuestros maestros qué es un poema, qué es una estrofa, qué es un verso, qué es la rima, cuántos tipos de rima hay, qué es la métrica, qué es el ritmo. Recuerda, cuando es de arte menor, se ponen las rimas con minúsculas. Cuando es de arte mayor, se ponen las rimas con mayúscula. Yo te sugiero que aparte de este video que estás viendo conmigo, tengas también la oportunidad de buscar en YouTube otras maneras de que tú tengas más claro cómo se hace la métrica de los poemas. Porque, ¿qué crees? Esta semana que viene vas a analizar poemas. Y recuerda que no estamos en clases presenciales. Y la única manera de que tú lo puedas realizar de manera correcta es guiándote de este video que he creado especialmente para ustedes y buscando mayor información a través de YouTube, videos en YouTube, a través del libro de texto, para que te quede más claro lo que vas a realizar. Nos vemos en la próxima clase virtual y ahí, en esa clase, me puedes externar tus dudas exactas y específicas para que puedas analizar los poemas de manera correcta. Bye, bye.